Espero que estéis preparados porque lo que estamos viendo en Bitcoin en estas últimas horas cambia por completo el escenario. ¿Significa esto que este último movimiento bajista era una trampa de las ballenas de Bitcoin? Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Utah podría ser el primer estado de Estados Unidos en aprobar una ley de reserva de Bitcoin. Liquidaciones en criptomonedas alcanzan los 2.240 millones de dólares en medio de tensiones comerciales por aranceles de Trump. Acciones de criptoempresas asiáticas caen mientras Bitcoin toca su nivel más bajo en 3 semanas. El CEO de Bybit estima que las liquidaciones en el mercado cripto podrían haber llegado a los 10.000 millones de dólares. Autoridades de Argentina y El Salvador se reúnen para construir un ecosistema digital seguro y regulado. Flujos de entrada en ETP de criptomonedas caen a 527 millones de dólares en medio de preocupaciones por DeepSeek y los aranceles de Trump. MicroStrategy detiene su racha de compras de Bitcoin y mantiene 471.000 Bitcoins valorados en 30.000 millones de dólares. Y por último, senadora de Estados Unidos sugiere que la última orden ejecutiva de Trump podría implicar que el país adquiera Bitcoin. Pero antes de comentar todas estas noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que como podéis observar hemos tenido un movimiento de recuperación alcista súper agresivo y esto coincide con uno de los setups que planteamos en vídeos anteriores. Pero antes vamos a recordar un poquito cuál era el contexto del precio. Recordemos que tras esta estructura anterior veíamos cómo el precio iniciaba un desequilibrio alcista y terminaba por volver a encontrar equilibrio un poquito más arriba, desarrollando la segunda estructura, que es esta de aquí que hemos estado trabajando. Sé que tengo ahora mismo muchos niveles en el gráfico, de hecho voy a quitar esto de momento, más que nada por no seguir ensuciando el gráfico, y quiero sobre todo que nos centremos en esta última estructura, pero bueno, sin olvidar obviamente algunos niveles que teníamos en la otra. Lo más importante es que, primero, habíamos visto en vídeos anteriores cómo hubo este movimiento de limpieza en zona de mínimos, un movimiento que, como os comentaba en aquel momento, no me terminaba de convencer demasiado por lo poco que había sido. Solamente había limpiado un par de mínimos que había dentro de la estructura, pero aparte de eso, muy poca cosa. Además, teníamos aquí un mínimo bastante cerca, sobre esta zona de los 97.330 aproximadamente, donde esperábamos que hubiese más liquidez, ya que fue además durante un movimiento alcista bastante agresivo. Pero bueno, veíamos esto como terminaba en un reingreso, en una visita a zona de resistencia, y esta fue la primera oportunidad operativa que nos dio el mercado. A partir de ahí, y tras observar algunas muestras de debilidad, comentábamos que era probable que el precio tuviese un retroceso. Pero el peligro llegó una vez veíamos cómo ese retroceso se extendía hasta llegar a alcanzar la zona del soporte, algo que a nosotros nos confirma bastante debilidad en nuestro escenario. A partir de aquí, comentábamos ayer cómo el precio terminaba por romper este nivel de soporte de los 99.500 aproximadamente e iniciaba un movimiento de desequilibrio por debajo de la zona de soporte y incluso llegaba a visitar niveles de mínimos que habíamos comentado en vídeos anteriores, como este que os comentaba hace un ratillo. Tras esta limpieza, el precio continuaba y terminaba incluso reingresando en la anterior estructura. Y como veis, alcanzando el soporte de la anterior estructura. Esto desde luego a priori no es para nada bueno para el precio de Bitcoin, porque nos está demostrando cómo durante este movimiento bajista la presión vendedora era considerable. Pero ¿qué sucede? Que a partir de haber alcanzado este soporte, vemos una reacción del precio bastante interesante. Ya desde esta vela veíamos un aumento del volumen, que en cierta manera es normal, porque mirad, el rango que tiene esta vela es bastante amplio, así que hay armonía, ¿vale? Eso no me sorprende tanto, pero lo más importante es la siguiente vela, donde estamos observando un volumen incluso mayor que el anterior, pero ya observando cierta divergencia, porque mirad, la vela es bastante más pequeña, sobre todo si lo comparamos con la anterior que tiene un volumen similar. Entendiendo por lo tanto que a partir de aquí está entrando volumen de compras y que quizás consigue frenar esa tendencia bajista que estaba trayendo el precio. Porque también
durante este movimiento bajista, al romper esta zona operativa donde había una confluencia de soporte en los 95.810, al haber tenido esa ruptura el precio también se aceleró a la baja de forma agresiva. Pero bueno, terminó alcanzando el siguiente soporte y enseguida empezábamos a ver compradores. Lo importante es que estos compradores continuaron y, como veis, utilizaron el VWAP semanal como un nuevo soporte, y a partir de aquí tenemos que entender que el contexto del mercado está cambiando. Un contexto que nos llevaba directamente a visitar la zona de resistencia, que bueno, antes era un soporte, y como comentábamos ayer, en este test es donde teníamos que ver qué reacción tenía el precio. Si teníamos un rechazo a esta zona operativa para continuar con ese desequilibrio bajista a niveles operativos más bajos, o si por el contrario el precio intenta reingresar en la estructura, que entonces todo podría cambiar. Más que nada porque en este movimiento bajista hemos tenido grandes liquidaciones, luego lo comentaremos en las noticias, pero bueno, ya en la introducción de este vídeo habéis visto que son cifras considerables, sobre todo en altcoins también, que es donde ha habido la mayor masacre desde mi punto de vista, pero si terminamos viendo una consolidación aquí, cuidado porque puede ser uno de los mejores setups de compra que podríamos tener ahora mismo en el mercado, porque la limpieza que hemos tenido ha sido muy considerable, ha sido en general en todo el mercado, y esta recuperación en V que estamos viendo nos demuestra fortaleza, ya que si hubiese demostrado debilidad el precio no tendría que haber superado esta zona de resistencia y probablemente hubiese continuado con el desequilibrio bajista fácilmente. Pero estamos viendo cómo el precio reingresa de momento en la estructura y ahora lo que tenemos que esperar es a que consolide este reingreso. Si vemos esa consolidación, si aparecen compradores sobre esta zona de los 99.400, entonces podremos valorar compras con el primer objetivo de alcanzar la zona de resistencia. Esta sería nuestra primera operativa, hasta los 106.220. Y a partir de ahí, pues entonces ya podría incluso continuar a niveles operativos más altos si terminamos viendo la ruptura de esta resistencia. Así que nos quedamos con esto para las próximas horas, esperando a ver si termina de consolidar ese reingreso. También considerando este último movimiento de recuperación alcista como una señal de fortaleza importante, pero recordemos que debe de consolidar el reingreso. Si tenemos otro rechazo a la estructura y perdemos otra vez el soporte, entonces es exactamente lo mismo que el rechazo sobre la zona de resistencia anterior. Lo único que, bueno, ha necesitado subir un poquito más antes de rechazar. Pero de momento no es lo que estamos viendo. De momento estamos viendo un reingreso parcial que nos queda por confirmar. Y ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y comenzamos revisando los mapas de liquidaciones de Trading Different. Habíamos comentado en el vídeo ayer cómo quedaba un poco de liquidez en zona de long, si no recuerdo mal, y ya vemos cómo en este último movimiento bajista se terminaban de llevar absolutamente toda la liquidez que había. Esto nos ayuda a confirmar la hipótesis que planteábamos ayer, porque ya ayer comentábamos cómo estábamos viendo algunas señales que indicaban que podrían estar utilizando estas liquidaciones como contrapartida para encontrar compras en el mercado. Pero es que después de ver este movimiento y la posterior reacción, no me cabe duda. Ahora bien, tenemos que ver que la intención compradora continúa, que no simplemente fue aquí y que durante este rebote alcista estén vendiendo. Y ahora mismo cerca del precio, como veis, no se ve ninguna zona de liquidez aparente. Hay un poquito en esta zona de shorts, pero la cantidad es muy poca. Si subimos, sí que es cierto que vemos algunos niveles, sobre todo a partir de estos 110.465 hasta los 111.715, pero de momento nos quedan lejos del precio. No son niveles que merezcan la pena comentar ahora mismo. Vamos a filtrar un poco más para ver qué zonas podemos destacar para el corto plazo. Como os decía, hay un poco de liquidez en estos 102.895, pero no es tanta la cantidad si lo comparamos con lo que hemos visto en vídeos anteriores. Respecto a liquidez de 100x, vemos bastante en esta misma zona de los 102.750. Liquidez de 50x vemos en los 103.195 y en los 103.719. Y liquidez de 25x vemos en esta zona de los 105.410. Respecto a la liquidez de 10x, vemos que tenemos aquí dos zonas operativas
interesantes en los 102.770 y en los 104.220. En Bookmap ahora mismo no veo nada destacable. Y es más que nada, creo yo, porque lo que estábamos viendo en estas anteriores horas durante el movimiento bajista era considerable, sobre todo porque veíamos gran volumen de compras que también pues favorece ese escenario que comentábamos en el que probablemente han estado utilizando esas liquidaciones como contrapartida, y es que estábamos viendo muchas compras en los 96.500, 95.100 también algunas, y donde más estábamos viendo era en torno a los 90.800 aproximadamente. Y es que en estas últimas horas, como veis, no se ve gran cosa. Retiraron estas compras que habían quedado en los 90.100 y aparecen algunas ventas en los 103.050. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo cómo hay bastante liquidez ahora mismo en zona de shorts, cerca del precio, hasta los 103.130 y un poquito en los 105.030. En zona de longs vemos algo de liquidez en torno a los 94.120, pero es normal que después de este movimiento bajista no haya tanta liquidez cerca del precio. En los CBDs veíamos ventas importantes desde Binance y Coinbase, también desde Bybit y Kraken, alguna venta desde Bitfinex. Luego Bybit compensaba con algunas compras posteriormente, igual que Binance, aunque Binance no tuvo tantas compras y Coinbase tampoco. Sí que Bitfinex metió aquí una compra bastante agresiva que hacía que se recuperase en gran medida. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en estos 98.465 y en los mapas de high leverage estamos viendo bastante liquidez en zona de longs. Tenemos algo en los 100.770, también en torno a los 99.165 y sobre todo en estos 98.285. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. Según Dennis Porter, CEO de Satoshi Action Fund, Utah tiene una alta probabilidad de ser el primer estado en aprobar una ley para crear una reserva de Bitcoin, debido a su corto periodo legislativo de 45 días y al impulso político actual. El proyecto de ley permitiría al Estado invertir parte de los fondos públicos en Bitcoin y otras criptomonedas, con una capitalización de mercado significativa. En las últimas 24 horas se han liquidado más de 2.240 millones de dólares en criptomonedas, principalmente en Ethereum. Algunos analistas comentan que esto se debe a la incertidumbre generada por la imposición de aranceles a las importaciones de China, Canadá y México por parte del presidente Donald Trump. Esta situación ha provocado caídas significativas, según ellos, en los precios de las principales criptomonedas. Por lo que he podido ver en comentarios del vídeo de ayer, muchos consideráis que también este es el motivo de las caídas, pero desde mi punto de vista se han visto algunos movimientos un poco extraños desde Binance y Coinbase recientemente, y sobre todo también se han visto transacciones con un market maker en concreto que podrían estar detrás de todos estos movimientos que hemos visto recientemente, donde han limpiado gran parte del mercado. Os dejo ahí un poco mi teoría en el aire, pero bueno, que cada uno piense lo que quiera. Bitcoin cayó a su nivel más bajo en más de 3 semanas, cotizando en $91.000, mientras que las acciones de empresas de criptomonedas en Asia también sufrieron fuertes pérdidas. Empresas como Metaplanet y SBI Holdings vieron descensos significativos, en medio del temor de una posible guerra comercial tras la imposición de aranceles de Estados Unidos. El CEO de Bybit advirtió que las recientes liquidaciones en el mercado cripto podrían ser mucho mayores de lo reportado, llegando hasta los 10.000 millones de dólares. Según él, solo en Bybit se liquidaron 2.100 millones en 24 horas, y la cifra total podría ser aún más alta debido a las limitaciones en los datos de los exchanges. Representantes de Argentina y El Salvador se reunieron para discutir la regulación de activos digitales en la región. La entrada de capital en ETPs de criptomonedas cayó un 72% la última semana,
con solo 527 millones de dólares ingresados comparados con los 1.900 millones de la semana anterior. Se cree que este descenso está relacionado con la incertidumbre por la plataforma china de IA DeepSeek y las preocupaciones sobre una posible guerra comercial. Como veis, hay muchas noticias que justifican estos movimientos bajistas por la guerra comercial. Michael Saylor, presidente de MicroStrategy, anunció que la empresa no adquirió más bitcoins entre el 27 de enero y el 2 de febrero, rompiendo una racha de 12 semanas consecutivas de compras. Actualmente la compañía mantiene 471.000 bitcoins acumulados desde agosto de 2020, con una inversión de más de 30.000 millones de dólares. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para la creación de un fondo soberano en Estados Unidos. Aunque no se menciona explícitamente la compra de Bitcoin, la senadora Cynthia Lummis sugirió que esta medida podría llevar al gobierno a considerar la adquisición de Bitcoin como reserva estratégica. En Ethereum, ¿qué decir? Sigue con la misma dinámica que comentábamos en vídeos anteriores, demostrando más debilidad que Bitcoin, alcanzando dos de los objetivos que teníamos en mente. Como veis, esta primera zona operativa de los 2620, que decíamos que era la más probable, y luego teníamos aquí otros dos objetivos en torno a los 2325, que también pues fueron alcanzados durante este mechazo. Es cierto una cosa en Ethereum, y es que aquí estamos viendo una absorción de compras muy significativa, con un pico de volumen bestial y también una mecha increíble, pero vamos a ver qué reacción tiene el precio después de este volumen de parada, porque a priori, aunque estamos teniendo una recuperación, no es igual que la de Bitcoin, porque pensad que Bitcoin ya está otra vez dentro de la anterior estructura, mientras que Ethereum no ha alcanzado siquiera todavía la zona de resistencia, por lo que de momento parece que Ethereum todavía sigue demostrando algo de debilidad. Y es que al final sí que terminó alcanzando el objetivo que habíamos determinado en vídeos anteriores del par Ethereum frente a Bitcoin. Recordad que cuando estábamos en esta zona operativa veíamos que parecía que la iba a perder, pero tuvo aquí un pequeño amago de intentar volver a recuperar esta zona de equilibrio en torno a los 0,032. Pero ¿qué pasa? Que después del movimiento que hemos tenido en estos últimos días, pues finalmente terminó alcanzando el objetivo que comentábamos en torno a los 0,025. Aquí igualmente también ha tenido un rechazo, pero sería importante que demostrase algo de fortaleza. Porque ¿cuál puede ser el siguiente objetivo? Pues vamos a ver cuál puede ser. Porque así de primeras yo la verdad es que tampoco lo sé. Vale, pues veo aquí un nodo que puede ser bastante interesante, muy similar al anterior, y esto estaría sobre esta zona en torno a los 0,021, ¿vale? Un poquito más abajo de este. Así que bueno, tendremos esa zona en mente por si continuase esta tendencia bajista dentro del par Ethereum frente a Bitcoin. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos como, bueno, toda la liquidez ya se la habían llevado, o sea, no quedaba prácticamente liquidez en niveles operativos más bajos, como podéis observar. Así que vamos a filtrar un poquito esto a ver qué podemos ver en estas últimas horas. A priori vemos aquí un poco de liquidez en los 2.958, también algo en los 3.015. Respecto a liquidez de 100x, vemos esta zona de los 2.990 y los 2.650. Liquidez de 50x vemos en estos 3.015. Liquidez de 25x hay un poquito en los 2.967, pero estamos viendo más en los 2.515 y en los 2.488. Y respecto a liquidez de 10x, aunque han limpiado todo esto recientemente, todavía queda algo en zona de shorts en los 2.955. Esto que vemos en Bookmap es bastante curioso porque se veía cierto volumen de ventas intentando que el precio no subiese, desde los 2.650 hasta los 2.775. También veíamos aquí algunas compras que se terminaban retirando, igual que estas otras de aquí. Ahora mismo parece que solo hay un poquito de volumen de compras en los 2.635. Y en el mapa de The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de longs desde los 2.568 hasta los 2.505, con pico de liquidaciones en los 2.512.